Quiero que nos imaginemos algo. Quiero que nos imaginemos que todo terminó un viernes en la cruz. Es decir, somos creyentes de lo que Jesús dijo, somos creyentes de sus afirmaciones, creemos inclusive en sus hechos, en sus actos milagrosos, creemos en sus declaraciones, en eso que Él dijo: oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Creemos que habló de parte de Dios, pero todo terminó el viernes en la cruz. Hoy en día, algunos de sus seguidores hacen procesiones a Jerusalén, hacen algunos recorridos religiosos hacia Jerusalén, y a las afueras de Jerusalén hay un sepulcro y allí se encuentra la osamenta de su maestro. Porque todo terminó un viernes en la cruz. Si eso es así, nuestra fe pierde todo sentido. Si eso es así, lo que Dios habló acerca del Mesías no se aplica a Jesús. Él no hereda un trono eterno. Él no es en realidad el Hijo de Dios que tiene potestad sobre la vida y la muerte. Sus palabras, lo que Él dijo: yo tengo autoridad para entregar mi vida y para tomarla, pierden todo significado. Quiero preguntarte, ¿cómo se sentían los seguidores de Jesús ese viernes cuando vieron en la cruz, colgado en la cruz, a su maestro? ¿Cómo se sintieron? Podemos describirlo como decepción, tristeza, abatimiento, desesperanza. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido como un viernes mirando la cruz y sintiendo que todo ha terminado allí? ¿Alguna vez, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de cosas valiosas, por la muerte de algunos sueños, alguna vez te has sentido así? El asunto es que la historia no termina de esa manera. Al tercer día, Él resucitó. Y aunque fue viernes, el domingo, todo cambió. El domingo, todo cambió. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de la resurrección? ¿Qué nos da seguridad de la resurrección? Porque estas pudiesen ser palabras de ánimo y esperanza. ¿Cómo podemos estar seguros de la resurrección? Al fin y al cabo, algunas personas que han seguido ciertos líderes, cuando estos líderes mueren, la gente dice: no, él no ha muerto, él todavía vive. ¿Han escuchado eso? ¿Acaso no es esto también lo que creemos los cristianos? Hemos escuchado en todo el mundo líderes políticos que cuando mueren, que han producido un fervor casi fanático. Cuando estos líderes mueren, ¿qué dice la gente? Todavía vive y su obra continúa. Sí, ¿no es cierto? Pero si alguien con el paso de los años quisiera distorsionar la historia de ese determinado líder y decir: no, es que en realidad resucitó, él se le apareció a algunas personas, y es cierto, han pasado ya varias generaciones y ya las personas que vivieron en ese tiempo todas se murieron, pero sabes, él está vivo. Sería fácil comprobar que no está vivo y sería fácil comprobar que en realidad murió. ¿Cuáles son los elementos que podemos tomar en cuenta entonces para decir, cuando decimos que Jesús resucitó, cuando decimos que Él vive, no lo estamos diciendo simbólicamente, no es un decir, estamos hablando de un hecho en la historia, estamos hablando de algo
que realmente ocurrió y que puede ser de una u otra manera corroborado. Hoy quiero mostrarte 4 T's, perdón, que nos hablan acerca de este hecho histórico, de la seguridad que tenemos que la resurrección de Jesucristo es un hecho en la historia. Así que comencemos con la primera T. ¿Estás preparado? La primera T es el término de su vida. Para poder decir que Jesús resucitó, debemos decir que Él murió. Debemos estar seguros de que Él murió. Debemos estar seguros de que su muerte fue comprobada. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un hecho en la antigüedad, se requieren por lo menos de 2 documentos que así lo establezcan. ¿Ok? Así que si hablamos, por ejemplo, acerca de la historia de Alejandro Magno y revisamos su biografía, y ahí aparecen los grandes hechos de Alejandro, debemos verificarlo por lo menos por 2 documentos antiguos. En el caso de la muerte de Jesús, su ejecución, la manera como su vida terminó, hay más de 11 documentos antiguos que así lo establecen. Estoy diciendo, si tú no crees en la Biblia y piensas que la Biblia es un libro de leyendas, es un libro de fábulas, entonces tú dices, ¿por qué tengo que creer en la Biblia? Al fin y al cabo es el libro que afirma lo que los cristianos creen. Yo no soy cristiano, tampoco creo que eso sea cierto. Entonces le decimos, no tienes que creer en la Biblia para saber que Jesús sí murió en una cruz. Y si revisas documentos antiguos del primer siglo, te encontrarás que historiadores o personas que escribieron estos documentos que no eran cristianos aseguran que Jesús de Nazaret existió y que fue ejecutado en una cruz bajo Poncio Pilatos en el tiempo en que Roma lo había establecido como gobernador en Jerusalén. ¿Sí? Y entonces podemos citar, por ejemplo, a Josefo, historiador judío que sirvió a los romanos, a Tácito, historiador romano, a Lucio, quien también fue un político romano y escribió sobre su tiempo. También podemos citar la carta de Mara Bar Sarapión, una carta judía antigua. Inclusive podemos citar a el Talmud judío, que es un escrito religioso antiguo que hasta hoy los judíos aceptan como un documento acerca de su fe, pero que cuenta también su historia, y allí se menciona desde Jesús de Nazaret, que tuvo cientos de seguidores, pero que fue ejecutado por el imperio romano bajo Poncio Pilatos en Jerusalén. Así que lo primero que podemos decir es, Él vivió y murió en una cruz. Y podemos afirmarlo y podemos estar seguros, Él murió. De eso también entonces tenemos otros testimonios dentro de la Biblia. Y voy a hablarles acerca de un credo. ¿Qué es un credo? Un credo es la afirmación de las convicciones básicas de la fe cristiana. Los credos aparecieron desde el primer siglo y era una manera de saber qué es importante para mi fe como cristiano y comunicarlo a otros. Comunicar a otros que también se convierten a mi fe como cristianos. Y este credo es escrito por alguien que conocemos como el apóstol Pablo. Él estuvo en Corinto, una gran ciudad de aquel tiempo, del siglo I, cerca del mar Mediterráneo, en lo que se conocía como el Asia Menor. Y allí, estando con los corintos, estando en Corinto, estableció una iglesia. Y años más tarde les escribe una primera carta para darles algunas instrucciones. Y en el capítulo 15, casi terminando su carta, entonces él dice esto, versículo 3.
yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Siempre que tú escuchas que Pablo dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me transmitió a mí también, está hablando de un credo. Y ahora comienza a recitar el credo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Así comienza este credo. Significa, los primeros cristianos también creyeron, Cristo murió. Él murió. Sí, Él era el Cristo, Él era el Mesías, Él era el enviado de Dios. Él era aquel que tendría un trono eterno, pero Él murió. Es decir, ellos aceptan que hubo un viernes de cruz, un viernes de tristeza, un viernes de decepción, un viernes de desolación y desesperanza, un viernes como tú alguna vez lo has sentido. ¿Alguna vez se han sentido en esta forma de viernes? ¿Cuál es la segunda T para afirmar que Jesús resucitó y que es un hecho corroborable en la historia? La segunda T es el testimonio temprano. Estoy diciendo, cuando hablo acerca de testimonio temprano, ¿a qué me refiero? Me refiero a que rápidamente, muy prontamente, personas comenzaron a afirmarlo. Personas comenzaron a afirmar que habían tenido un encuentro con Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque algunas personas piensan, esto de la resurrección de Jesús en realidad es una leyenda, ¿saben? Como una leyenda urbana. Él murió, la gente comenzó a decir que él vivía, que él estaba vivo aún, y poco a poco, generación tras generación, se fue desvirtuando la historia hasta llegar a pensar que él había resucitado. Pero no puede ser, ¿saben? Para que se forme una leyenda de alguien, de un personaje que realmente existió, pero que se convierte luego en una leyenda, atribuyéndole hechos que no ocurrió, que no hizo, se requieren entre 100, más de 100 o 150 años. Se requiere más de 2 generaciones para que la generación que vivió en ese tiempo ya prácticamente toda haya muerto. Y ahora entonces se hacen invenciones sobre cosas que en realidad no ocurrieron. Pero en el caso de Jesús, cuando comenzaron a decir sus seguidores que habían tenido un encuentro con él y que lo habían visto, que habían hablado con él, que habían caminado con él, que habían comido a su lado, ¿cuándo comenzaron a decirlo? Apenas 3 días después de su muerte. Y los testimonios continuaron mes tras mes en los años muy tempranos. Sigo con mi ejemplo de Alejandro Magno. Creemos que Alejandro Magno existió, creemos que es un personaje en la historia, pero ¿saben de dónde data las 2 primeras biografías de Alejandro Magno? Las 2 primeras biografías de Alejandro Magno se escribieron 400 años después de su muerte. ¡Wow! Y sin embargo, aquí estamos leyendo un credo escrito por el apóstol Pablo en 22 años después de la muerte de Jesús, apenas 22 años después de la muerte de Jesús. Y en este credo, él está haciendo algunas afirmaciones sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, tú dices, significa que tenemos un testimonio temprano de 22 años después de la muerte de Jesús. Sí, ahí está escrito el credo. Pero les pregunto, ¿cuándo se originó el credo? Es decir, se escribió 22 años después, 25 años después de su muerte. Pero ¿cuándo los creyentes comenzaron a aprender este credo? Se dice, escucha las palabras de Pablo. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. ¿Cuándo se le transmitieron estas palabras al apóstol Pablo? Lo que se piensa es que estas fueron las palabras que se les transmitió a él cuando él se convirtió.
Y si algunos no lo saben, o para los que lo saben, vamos a recordar quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un judío muy radical, conocido como Saulo. Ese es su nombre judío, Saulo. Así que Saulo es un judío radical y él está viendo que algunos judíos se están convirtiendo en seguidores del camino, así se le llamaba a los primeros cristianos. Y él piensa, si se convierten en ese camino, creyendo que Jesús es el Mesías, creyendo que este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el judaísmo va a desvirtuarse. Nuestra fe va a distorsionarse y contaminarse. Así que vamos y persigamos a estos judíos que se han descarriado de la fe judía, y vamos a hacer tribunales populares y vamos a meterles en la cárcel y a sus dirigentes vamos a ejecutarlos. Y ahí es donde vemos a Saulo dirigiendo la primera ejecución de un judío seguidor del camino o de Jesús, Esteban, quien murió apedreado. Y luego lo vemos yendo a una ciudad cercana a Jerusalén llamada Damasco, pero en el camino a Damasco él tiene un encuentro con el Jesús resucitado. Se dice que ese encuentro entre Saulo y el Jesús resucitado ocurrió entre 1 año y 3 años después de la muerte de Jesús. Se dice que ahí fue donde él recibió este credo. Wow. ¿Se dan cuenta? No podemos decir que es una leyenda, porque para que una leyenda se forme se requieren más de 100 o 150 años. No, ellos comenzaron a decir, nos hemos encontrado con el Jesús resucitado apenas 3 días después de que él había muerto. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado al 3er día, fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Esto es lo que ellos creían, esto es lo que ellos decían. Así que no era una leyenda, porque fácilmente si alguien dice, mira, fulano hizo esto y aquello y nosotros conocemos la historia, somos parte de ese momento, vamos a decir, eso no es cierto. Busquen en los periódicos, hey, hay personas que fueron testigos del hecho, eso realmente no ocurrió. Sin embargo, nadie pudo negarlo. ¿Cuál es la tercera T para saber que la resurrección fue un hecho en la historia? La tercera T es la tumba vacía. A ver, recuerden conmigo, ¿cuál es la primera T? El término de su vida terminó, Jesús murió en una cruz. ¿Cuál es la segunda T? El testimonio temprano, muy pronto. No solo seguidores, sino también escépticos y hasta enemigos de Jesús afirmaron que habían tenido un encuentro con él. Ya lo vamos a ver. Pero la tercera T es la tumba vacía. Y la tumba vacía es uno de los elementos más importantes para reconocer él resucitó. Mira, los enemigos de Jesús, los enemigos de este movimiento llamado iglesia, el camino, el cristianismo, aceptaron que la tumba estaba vacía. Y tú me preguntas, Álvaro, ¿cómo tú dices que ellos aceptaron que la tumba estaba vacía? Bueno, es como que un niño, cuando la maestra le pide la tarea, él dice, maestra, se la comió el perro. ¿Qué está queriendo decir? Vamos, ¿qué está queriendo decir? Dame la tarea. Ay, maestra, ¿sabe que como ahorita no hay pega, la pegamos con crema de arroz? Y el perro se la comió. Lo que él quiere decir es, no traje la tarea, no la traje. Pero él está inventando algo. ¿Saben lo que dijeron los enemigos de Jesús y de los discípulos de Jesús? Dijeron, sus discípulos se robaron el cuerpo. ¿Qué estaban aceptando con eso? Que no había ningún cuerpo en el sepulcro.
Cuando Jesús murió y fue bajado de la cruz, su cuerpo, lo envolvieron en sábanas. Esa es la costumbre judía. Pero no lo enterraron en la tierra. Uno pudiese pensar, a los judíos no se les entierra. No, a los judíos se les entierra. Se les entierra envueltos en telas, en túnicas mortuorias. Pero a los ricos judíos que tienen posibilidad de tener un viñedo, cavan en la roca un pequeño espacio, le hacen una puerta y allí es como un panteón donde colocan el cuerpo. Eso se llama sepulcro. Solo los ricos judíos de ese tiempo tenían sepulcro. ¿Significa que Jesús era rico? No. Lo que ocurrió es que un hombre llamado José de Arimatea, que era parte del Sanedrín judío, es decir, como un congreso religioso judío, a lo lejos había escuchado a Jesús y a lo lejos había creído en él, en sus enseñanzas, en sus milagros. Y cuando vio que Jesús había muerto, ofreció su sepulcro para que allí colocaran su cuerpo. Por eso fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea. Pero al tercer día este sepulcro estaba abierto. Por cierto, estos dirigentes judíos temían que el cuerpo desapareciera, así que fueron a Poncio Pilato y le dijeron: mira, este hombre dijo que iba a resucitar, así que te pedimos, coloca un sello, una piedra frente al sepulcro, coloca un sello romano allí, como que está custodiado por Roma, y coloca guardias romanos. Y eso ocurrió. Así que allí habían 2 guardias romanas. No estamos hablando acerca de 2 personas, estamos hablando de 2 pelotones de guardias romanos, que eran como máquinas de guerra, entrenados para la batalla. Ellos eran el imperio que había conquistado con poder y fuerza. Y estaban cuidando el sepulcro. Pero sin embargo, al tercer día el sepulcro está abierto y no hay ningún cuerpo. Hey, vamos a pensar que es cierto, alguien se robó el cuerpo. La pregunta es, ¿quién se lo robó? Tenemos 3 posibilidades. Roma, que custodiaba el cuerpo, se lo robó. ¿Ustedes creen que los romanos querían robarse ese cuerpo? Hey, en realidad Jesús fue ejecutado porque se le acusó de ser llamado el rey de los judíos. Así que si es llamado el rey de los judíos, él está en contra del César. No me voy a robar su cuerpo, porque de esa manera estaría alentando a otros a creer que él realmente es el rey de los judíos. Se lo robaron las mismas autoridades judías. Ya va. Ellos mismos pidieron que se custodiara el cuerpo para que no desaparezca. ¿Cómo lo van a desaparecer? Ya sé. Entonces es cierto, se lo robaron sus discípulos. ¿Sí? Vamos. Cuando te das cuenta de la historia, estos seguidores de Jesús están tristes, deprimidos, decepcionados, desalentados, desesperanzados. Están escondidos, temen ser encontrados y que su vida termine igual que la vida de su maestro. ¿Ustedes creen que ellos se reunieron y dijeron: bueno, nos engañó, nos mintió, o quizás no nos mintió, pero las cosas no terminaron como esperábamos? Pero bueno, vamos, tomemos ánimo, robémonos el cuerpo y digamos que sí, que él resucitó, y enfrentemos a esos guardias judíos, romanos, y llevémonos el cuerpo y digamos que él resucitó. ¿Ustedes creen eso? Les pregunto, ¿tenían la oportunidad de robarse el cuerpo? ¿Tenían los medios para robarse el cuerpo? ¿Tenían el ánimo como para robarse el cuerpo? No.
de ninguna manera. Pero al tercer día ellos están diciendo, lo hemos visto, hemos tenido un encuentro con él. Y a la semana están diciendo, ¿saben qué? Se nos apareció allá en el mar de Galilea y nos preparó el desayuno, nos dijo, creíamos que era un fantasma porque todavía estábamos dudando. Sin embargo, él se presentó y hasta nos regañó un poquito y nos dijo, vamos, ustedes creen que un fantasma puede comer, tóquenme, mírenme, miren mis heridas en las manos, en los pies, miren mi costado. Hubiese sido fácil negar que Jesús había resucitado. ¿Saben cómo? Presentando su cuerpo. La autoridad romana o la autoridad judía hubiese dicho, es una ridiculez, vamos a demostrarles que estos son unos mentirosos. Vengan a la plaza pública esta tarde y verán el cuerpo de Jesús de Nazaret. Listo. ¿Cuál es la mejor explicación para la tumba vacía? La explicación es una explicación sobrenatural. La explicación es Jesús, tal como dijo ser, es el Hijo de Dios y Dios mismo le levantó de los muertos para afirmarlo, para asegurarlo. Por eso, ese credo sigue diciendo, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. ¿Se dan cuenta de las afirmaciones de este credo? ¿Se dan cuenta cómo es la afirmación de las convicciones cristianas? El credo dice, Cristo murió. Pero luego dice, ¿por qué murió? Por nuestros pecados. Es decir, Él tomó tu lugar y el mío. Luego dice, fue enterrado o sepultado. Pero ¿qué dice luego? Él resucitó. Y todo esto conforme a las escrituras. ¿Qué significa eso? Tal como los profetas lo habían afirmado de parte de Dios que ocurriría con el Mesías, a quien Dios enviaría, así sucedió con Jesús. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, tú dices, wow, ya tengo 3 T. ¿Hay alguna otra T? A ver, ¿cuál es la primera T? Terminó su vida. ¿Cuál es la segunda T? Testimonio temprano, muy pronto, apenas 3 días después y luego años más tarde, muy pronto, comenzaron, la afirmación fue que Jesús había resucitado y no podía negarse, nadie pudo negarlo. ¿Cuál es la tercera T? Esa es poderosa. La tumba quedó vacía. Hoy en día, si tú vas a las afueras de Jerusalén, donde se dice que fue el sepulcro, donde fue colocado el cuerpo de nuestro Señor, hay una inscripción que dice, porque buscan entre los muertos al que vive, no está aquí, Él ha resucitado. Fueron las palabras de los ángeles, fueron las palabras que los ángeles dijeron a las mujeres que fueron a su sepulcro un domingo en la mañana. Sin embargo, hay una cuarta T. ¿Preparada? ¿Preparado? Testigos oculares. Fíjate que el credo comienza a hablar de los primeros testigos oculares, Pedro y los 12. Entonces uno dice, ya va. ¿Cómo Pedro y los 12? No eran 12, eran 11. Sí es cierto, Jesús escogió a 12, pero quedaron 11, porque Judas, que entregó a Jesús, fue y se ahorcó. Pero lo que sabemos es que prontamente ellos escogieron
al 12º discípulo, llamado Matías. Y Matías también estuvo presente en el momento en que Jesús se apareció. Precisamente por eso lo escogieron como apóstol entre los 12. Sin embargo, Pablo comienza a describir que hay más testigos oculares. ¿Quién es un testigo? A ver, ¿quién es un testigo? Alguien que observa un hecho y luego lo declara. Y luego declara eso que vio, eso que observó. Esto es un testigo. La lista solo comienza con Pedro y los 12, pero luego continúa. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. ¡Wow! 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Es decir, para el momento en que Pablo escribe esta carta a los Corintios, la mayoría de quienes vieron a Jesús, de quienes tuvieron un encuentro con Jesús resucitado, todavía están vivos, aunque algunos ya han muerto. Pero dice la mayoría, es decir, ya con eso está describiendo a más de 515 personas. Y está diciendo, la mayoría está viva todavía. Pueden ir y preguntarle. Ellos siguen siendo testigos. Mira cómo fueron estos encuentros. Lo vieron durante el día, lo vieron durante la noche. Algunos de estos encuentros fueron en espacios cerrados, como una habitación. Otros de estos encuentros fueron al aire libre, como yendo por un camino. No solo lo vieron, hablaron con él, caminaron a su lado. No solo esto, también lo tocaron. No solo eso, comieron a su lado. Es más, comieron de lo que él preparó. ¿Sabían eso? ¿Sabían que Jesús, cuando resucitó, se presentó a sus discípulos a las orillas del mar de Galilea y les preparó pescado y les sirvió y les dijo, vamos, coman? Y todos estaban así. Vamos, coman. Porque algunas personas pueden decir, vamos, Álvaro, tú sabes esto, tú sabes bien esto. A veces cuando un ser querido muere, es tanto lo que lo extrañamos, es tanto lo que añoramos estar a su lado, es tanto lo que queremos volver a verlo, que podemos tener una alucinación o ilusión óptica. Y yo conozco señoras que su hijo murió y una mañana yo fui a visitarla y esa señora me dijo, ¿sabes qué? Lo vi. Hoy en la mañana cuando me levanté y abrí la puerta, él estaba ahí en el patio. Yo lo vi. ¿Qué tal si todos ellos tuvieron una alucinación? Las alucinaciones ocurren en la mente. Y es fácil saber cuando hay una alucinación. Uno, es solo una sensación que puede ser visual. Por otro lado, ocurre solo en tu mente, así que si otras personas están presentes, no van a ver lo que tú estás viendo, porque eso está ocurriendo en tu mente. Ahora, díganme esto, ¿cómo puede ocurrir una alucinación grupal? ¿Cómo es que todos al mismo tiempo están viendo exactamente lo mismo? Por otro lado, ¿cómo es que una alucinación se presenta de tantas formas variadas? Otra cosa, ¿podemos tocar una alucinación? Una alucinación puede prepararnos el desayuno y regañarnos un poquito como diciendo, vamos, coman. Algo más. ¿Qué de los escépticos? Es decir, podemos decir, ok, estos son seguidores de Jesús, pero ¿qué de un escéptico que luego dijo, tuve un encuentro con él y eso cambió mi vida? ¿Qué de un enemigo? Voy con eso porque Pablo lo describe. Versículo 7 dice, luego lo vio Santiago. Luego lo vio Santiago. ¿Sabe de qué Santiago está hablando? Está hablando de un escéptico, alguien que no creía que Jesús fuera el Mesías. Alguien que inclusive
dudaba de sus milagros. Está hablando de Santiago, el hermano de Jesús, hijo de José y María. Jesús tuvo varios hermanos. Uno de ellos se llamaba Santiago, otro se llamaba Judas. Y eso es fácilmente corroborable. ¿Ok? Está hablando de Santiago, el hermano de Jesús. ¿Sabe? Santiago era un escéptico. Las veces que vemos a Santiago en la historia que describen los evangelios, él viene con sus hermanos y con María a buscar a Jesús en una casa, como diciéndole: hey, ya para, te estás metiendo en problemas y nos estás metiendo en problemas a nosotros. Santiago no es un seguidor de Jesús. Santiago piensa: vamos, yo lo vi crecer, él era mi hermano mayor. Saben, yo me ponía su ropa porque no me querían comprar ropa, porque él la dejaba y yo me la ponía. Y sabes, yo pienso que mi hermano estaba un poco tocado de la cabeza, creyéndose que Dios lo había enviado. Y eso nos estaba metiendo en problemas, no solo a él, también a mí y a mis hermanos. Santiago, que no fue seguidor de Jesús, lo vio. Y lo que sabemos por la misma historia es que Santiago, después de ese encuentro con el Jesús resucitado, se convirtió en un seguidor de Jesús, en un dirigente de la iglesia en Jerusalén, en uno que impulsó a otros en su fe. ¡Wow! Y después lo vieron todos los apóstoles. Ok, aquí hay un escéptico. ¿Y qué tal un enemigo? ¿Qué te parece? Un enemigo de Jesús y un enemigo de la iglesia, un enemigo de sus seguidores, testifica: yo también tuve un encuentro con él. Versículo 8, por último: como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Quién está hablando? Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Wow, este enemigo que un día se llamó Saulo, le llamaban Saulo según su nombre judío, ahora se convierte en el apóstol Pablo, porque tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Porque yendo camino a Damasco, Jesús se le presenta y habla con él, y a partir de ese momento su vida cambió totalmente. Quiero decirte, creer en la resurrección no es un asunto solo de sí, yo creo, sí, yo me hice la idea y creo. No, es un asunto que se corresponde con hechos en la historia que son corroborables. Y son corroborables cuando estudias la manera como Jesús terminó su vida, cómo aparece un testimonio temprano de lo que ocurrió, cómo su tumba quedó vacía y cómo tantos testigos afirmaron ser cierto. ¿Sabes por qué no creo que los apóstoles se hayan inventado todo esto? Porque no fueron solo los apóstoles los que lo dijeron, fueron cientos de personas más. Y por otro lado, ¿sabías que estas personas estuvieron dispuestas a morir? No por algo que creyeron, sino por algo que afirmaron, vivieron. No es que les dijeron: ¿tú crees que Jesús resucitó? Cuando a estas personas se les decía, quienes los persiguieron, primero los judíos y luego vino la persecución romana. Cuando los persiguieron, les dijeron: ¿y tú crees que Él resucitó? ¿Sabes lo que ellos respondían? Lo creo, no porque es algo que llegué a pensar, lo creo porque yo lo vi, porque habló conmigo, porque caminó a mi lado, porque le toqué, porque nos dio instrucciones luego, porque estuvo con nosotros 40 días
después de haber resucitado. Lo creo porque fue algo que viví. ¿Sabían ustedes que de los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo, el último de ellos, ¿ok?, todos murieron bajo martirio? Todos fueron asesinados cruelmente por lo que testificaban. ¿Será que alguien, es posible que alguien muera por una creencia? Sí. Pero es posible que alguien muera sosteniendo una mentira, diciendo que vio, que experimentó, que vivió algo que en realidad no vivió. Es posible que esto ocurra con 12 personas y que todos afirmen lo mismo. Es posible que esto ocurra con cientos de personas y que ninguno niegue lo que vio, oyó y experimentó en ese encuentro. Los viernes de crucifixión serán abundantes en tu vida. Estoy diciendo, tendrás pérdidas. Yo también. Serás decepcionado, igual que yo. Sentirás una terrible desesperanza, sintiendo que nada puedes hacer. Muchas veces te preguntarás, Dios, ¿dónde estás? Y ese será un viernes de crucifixión para ti. Pero hoy quiero pedirte, cuando el viernes de resurrección, de crucifixión, inunde tu vida y tu corazón, recuerda, la resurrección es real. La resurrección es un hecho. Y cuando ese viernes venga, recuerda, el domingo llegará. El domingo llegará. El domingo que dice que Jesús es quien afirmó ser. Que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios mismo lo demostró resucitándole de la muerte. Que es cierto todo lo que Él dice. Que la vida no termina aquí. ¿Escuchaste? La vida no termina aquí. Porque Él dijo, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Significa, cuando todo parece perdido, cuando parezca que todo está perdido, tenemos la certeza de que el domingo llegará. Habrá un domingo de resurrección también para nosotros. Habrá un domingo de resurrección. Si Él vive, nosotros también vivimos. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Cierra tus ojos allí donde estás. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hoy sabemos que su vida terminó en una cruz. Porque Él tomó nuestro lugar. Gracias porque sabemos que Él fue sepultado. Su cuerpo frío en un sepulcro oscuro. Y sus seguidores decepcionados, tristes, abatidos, deprimidos, desesperanzados. Gracias porque podemos identificarnos con ellos en algunos momentos de nuestra vida. Porque algunos momentos de nuestra vida son como un viernes de crucifixión. Pero gracias, porque pronto el testimonio fue que tú habías resucitado. Y gracias porque tu tumba quedó vacía. Y gracias porque muchos testigos lo afirmaron y nadie pudo negarlos. Eso significa que tú vives hoy.
Y aunque tengamos viernes de crucifixión, el domingo llegará para nosotros, porque la vida no termina aquí. Porque, Señor, tenemos esperanza y nuestra esperanza es eterna. Porque si tú vives, nosotros también vivimos y nosotros también viviremos. Gracias, Señor, porque puedo creer que todo lo que tú dices es verdad. Porque afirmaste que tomarías tu vida, que tenías el poder para tomar tu vida. Y de esa manera demostraste que eres el Hijo de Dios, Dios mismo entre nosotros. Sigues a nuestro lado, tú vives. Amén y amén.